Hola estimados, es un gusto saludarlos. Me presento, soy Carlos Patricio Burgos Silva, eh, tengo 57 años, de nacionalidad orgullosamente chilena. Resido en estos momentos en una ciudad al sur de Chile llamada Osorno. He vivido toda mi vida acá. A través de este video quiero compartir un poco todo lo que sucedió respecto a mi accidente. Pertenezco al grupo de víctimas de Chile. El accidente en realidad ocurrió en el año 83, el 25 de agosto, eh, en la ciudad de Puerto Natales, donde yo cumplía con mi servicio militar obligatorio. Y bueno, por una orden de superior tuvimos que ir a eh, prácticamente limpiar un terreno que había sido eh, ocupado para un ejercicio de simulación de ataque. Así que fuimos nosotros, en la mayoría sin implementación. Estábamos prácticamente 6 soldados, los que estaban conmigo, donde yo, como no teníamos artefactos, tomé un artefacto desde el suelo para poder lanzarlo, porque estábamos juntando los desechos en un solo lugar. Y intenté lanzarlo y al lanzarlo chocó, no me di cuenta que atrás había un tambor grande y explosionó, dejándome como secuela la pérdida de mi mano y también de mi ojo izquierdo. Tenía prácticamente 18 años, las secuelas están prácticamente a la vista, hay secuelas que también son más internas, que tengo muchas secuelas en el estómago, en el intestino y secuelas también por esquilas, que lamentablemente las esquilas quedan en el cuerpo y a la fecha de hoy todavía afectan tanto por el frío como por los cambios bruscos de temperatura. Por el hecho de ser tan joven, cambió, se, se puede decir que cambió drásticamente mi vida. Fueron prácticamente 2 años de tratamiento, hospitalizaciones, operaciones, en donde tenía que tratar de volver a recuperar cierto, las funciones de algunas de ellas. En el caso de las funciones motrices solamente la recuperación de la mano que me quedó y la rehabilitación también con la prótesis que todo lo que pasó en su momento sí afecta tanto a la persona como al grupo familiar. En estos momentos mis papás estaban prácticamente residiendo todavía en la ciudad de Osorno. Mi mamá tuvo que viajar a Punta Arenas cuando me ocurrió el accidente. Los cambios fueron muy rotundos. Pasar de una ciudad como esta a Santiago, hospitalizado, eh, gracias a Dios con el apoyo familiar, siempre lo tuve, no tengo nada que decir ahí. Hasta el momento eh, Hasta en ese momento mis papás estaban prácticamente en Osorno, después se trasladaron a Santiago, conté con el apoyo de mis hermanos también, así que es una cosa a la cual se agradece toda la vida. En el año 85 prácticamente salí del hospital, me propuse estudiar, me propuse metas, me propuse desafíos en lo personal, más que nada para tratar de superar todo lo que había pasado y por ende uno tiene que ir superando etapas. Los primeros desafíos fueron estudiar, sacar una carrera profesional, tener mi casa, ¿ya? Logré estudiar contabilidad general y administración de empresas. Así que si tuviera la oportunidad de estudiar ahora, estudiaría bueno, ingeniería comercial o algo relacionado con la parte administrativa. Actualmente trabajo en una compañía de seguros, en la parte de gestión de atención al cliente y gracias a Dios me ha podido desenvolver muy bien. Hago también paralelamente la administración de un condominio y
Tengo también, recibo una pensión del ejército en su momento, que no es muy alta, pero me ayuda por lo menos a solventar algunos de los gastos que necesito. Eh, Quizás con mi trabajo y adicionales sí cubro, gracias a Dios, todas mis necesidades. Eh, no hay generalmente en una pensión lo suficiente como para pagar todo lo que tú has vivido, lo que tú perdiste. También, gracias a la ley 21021, recibió la compensación económica que estipulaba la ley. Eh, Tengo una discapacidad prácticamente del 52,6% severa. Así lo catalogó en su momento la institución que me evaluó y por ello accedí al beneficio de la ley 21021, la que en realidad nos favoreció harto y la que agradezco también a las personas que trabajaron en esa ley para la compensación que era muy, muy necesaria. Y después de tanto tiempo, más de 30 años que pasó el accidente, me vi beneficiado con una ley que eh, trajo no solamente el beneficio económico, me he visto también beneficiado por la asistencia en un principio de la Comisión de Desminado, que me cambió mi prótesis, cambió la prótesis ocular y en donde las atenciones generalmente, bueno, aunque eran distantes, me favorecieron en su momento. Los estados tienen la obligación o deberían tener la obligación si se comprometen a firmar tratados internacionales como los que firma Chile, de cumplir con el proceso de eh, atención a víctimas y de preocuparse de las víctimas. Lo que en este momento, bueno, en muy pocos países sucede. Muy pocos países le dan muy poca importancia al proceso de atención de víctimas, de rehabilitación y todas esas cosas que generalmente van quedando un poquito rezagadas para los gobiernos en realidad. ¿Ya? Me gustaría solamente agregar de que las funciones y todas las cosas que en estos momentos están haciendo a través de las redes latinoamericanas, de ICBL, ya, están siendo prácticamente escuchadas y eso es muy bueno y muy beneficioso para nosotros. ¿Ya? Así que no tengo nada más que agregar, dar las gracias también a ustedes por la oportunidad de compartir mi testimonio y eh, yo lo único, el mensaje que en un momento dije en uno de los seminarios que tuvimos, eh, la gente siempre puede, depende de ti, solamente de ti, colocarte los objetivos, colocar tus metas claras, tratar de superarlas, tratar de superarse y quererse a sí mismo. Creo que son cosas importantes para poder aceptar todo lo que te pasó, aceptar tu discapacidad, aceptar tus limitaciones y aceptarte a ti mismo. Muchas gracias.